Tengo un chiste. Es así, es así. Había una fiesta de logaritmos, ¿no? Estaban todos los logaritmos. Logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, logaritmo natural. Había comida, bebida, era un fiestón. Y en un costado, ahí como solo, solito, como mirando así medio para abajo, había un e a la x. Entonces va uno de los logaritmos y le dice, dale, vení, integrate. Y el e a la x lo mira y le dice, ¿para qué si da lo mismo? Bueno, ok, yo no dije que tenía un chiste bueno. Es un chiste, nada más. Pero este chiste a mí me lo contaron cuando estaba empezando mi carrera, cuando estaba en las primeras materias, estaba cursando análisis matemático. Y me sirvió para no olvidarme nunca más en mi vida que la integral de e a la x vale e a la x. Soy Nadia, soy científica, soy docente y soy comediante. Y hace un tiempo que vengo mezclando todo esto para comunicar la ciencia en clave de humor. Pero vamos por partes. ¿Por qué es importante comunicar la ciencia? Es importante que todos sepamos de ciencia, no que todos seamos científicos, porque si todos somos científicos es medio un infierno. O sea, imagínate que el maestro de jardín de tu hijo sea Sheldon, el de Big Bang Theory. No. Esos niños van a necesitar mucha terapia cuando crezcan. No, es un peligro. Pero sí es importante que todos entendamos de ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es preguntarse cosas y dudar, y es tener pensamiento crítico. Entonces, si todos sabemos de ciencia, podemos juzgar mejor la veracidad de la información que vamos recibiendo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué utilizar el humor para comunicar la ciencia? Y porque está buenísimo. Es re divertido. Entonces, ¿por qué no comunicar algo tan formal como la ciencia de una manera tan desestructurada como el humor? El stand-up comedy, que es lo que yo hago, es un género donde el comediante se para en un escenario y se dirige a una audiencia en vivo, ¿sí? Para que la audiencia se ría y lo interprete se tiene que conectar. Es muy diferente al teatro, muy diferente. ¿Por qué? Porque en el teatro vos interpretás un personaje que no sos vos. Decís diálogos que escribió un guionista. En el stand-up sos vos arriba del escenario. Tenés que conectarte con el público para que el público te entienda, se identifique y se ría. No sé cuántos de acá son docentes, pero no es muy diferente a dar una clase. El docente se tiene que parar frente a una audiencia en vivo, que pueden ser sus alumnos. Los alumnos tienen que conectar con él para entender lo que están explicando. Ok. No muchos docentes cuentan chistes, eso está claro, pero recordemos por un segundo quiénes son los docentes que más nos quedaron grabados. Seguramente sean un montonazo, y muchos de esos seguramente en algún momento nos hicieron reír. ¿Sí? Creo que siempre fui de tomarme las cosas con humor. Siempre soy de las que se ríen de sus propias desgracias. ¿Viste? Pasa bastante. Mi mamá siempre me dijo desde que soy muy chiquitita, reíte primero de vos, así le ganás de mano a los demás. Le causo gracia, de alguna manera. Y soy hija única. Bueno, no importa. Después lo trato en terapia. Va a estar todo bien. Pero siento que si me río de una desgracia o de algo malo, como que le quito poder. Y si le quito poder, gané yo. Cuando doy clase me pasa algo similar. Siento que si hago reír en el medio, le quito toda la solemnidad al proceso de aprendizaje y es todo mucho más simple. Les doy un ejemplo. Yo en mis clases, yo soy profesora de química, me gusta hablar de las personas detrás de los descubrimientos. ¿Por qué? Porque pone en contexto todo el trabajo que costó llegar a ese dato científico y además el dato histórico te hace recordar mucho mejor el dato científico. Entonces, en mis clases yo tengo que hablar de la molécula de benceno. La molécula de benceno tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Durante muchísimos años los científicos se rompieron la cabeza pensando cómo estaban acomodados estos átomos en la molécula de benceno. Hasta que llegó este señor que se llamaba Friedrich Kekulé, que además de tener un apellido especialmente diseñado para el bullying, Kekulé, estaba obsesionado con el benceno. Medio que con ese apellido no le quedó otra que ser científico, ¿no?
Estaba obsesionado con el benceno. Entonces dicen que una vez soñó con una serpiente que se mordía la cola. Y cuando se despertó, dijo, claro, el benceno es cíclico. ¡Qué culé, qué imaginación! Escuchame una cosa. ¿Cómo hacemos para pasar de una serpiente diabólica al benceno? Pero es verdad, el benceno es cíclico. Las bolitas rojas que ven ahí simbolizan a los átomos de carbono y las bolitas celestes simbolizan a los átomos de hidrógeno. Y saber cómo están acomodados los átomos en una molécula ayuda mucho para saber cómo reacciona y cuáles son sus propiedades físicas. No es que los científicos seamos todos una manga de obsesivos compulsivos del orden y que queramos saber siempre dónde está todo perfectamente. Bueno, sí. Pero en este caso ayuda un montón, da un montón de datos. Entonces, yo me dedico al stand-up científico, que es divulgar la ciencia mediante el humor. Pero ¿qué es lo que hace al stand-up científico diferente del stand-up convencional? En el stand-up, como yo les contaba antes, el comediante se para frente a una audiencia en vivo y esa audiencia tiene que creer lo que el comediante dice, porque es la única manera de que se rían. Entonces, lo que yo digo arriba de un escenario, si soy comediante, tiene que ser verosímil, tiene que lucir verdadero. Por ejemplo, a mí me gustan los chistes de abogados, entonces puedo pararme arriba de un escenario y decir, soy abogada, tengo la edad para haber estudiado esa carrera, puedo ser perfectamente abogada. Ahora, no me puedo parar en un escenario y decir, soy modelo de Victoria's Secret, porque es claro que no me parezco a Heidi Klum, ¿no? O sea, es verosímil que sea abogada, no que sea modelo de Victoria's Secret. En el stand-up científico, lo que yo diga arriba de un escenario no tiene que ser verosímil, tiene que ser verdad. No puedo perder rigor científico en pos de ser un poco más graciosa. Y en esto de aplicar el humor a la divulgación científica es en lo que pensaron los del Ministerio de Ciencia y Tecnología de mi país, de Argentina, allá por el 2014, cuando, mediante su programa de popularización de las ciencias, crearon un curso de stand-up científico, un curso dictado por un comediante y dirigido a estudiantes de carreras de ciencias o científicos que quieran divulgar y contar la ciencia. Fuimos 30 que formamos parte de ese curso, y quedamos 16 después que formamos Popper. Popper significa popularización entre risas. Somos una mezcla de científicos de diferentes áreas. Hay matemáticos, hay físicos, biólogos, químicos, biofísicos, bioquímicos. Tenemos hasta una astrónoma que se llama Juliana, que está loca. Tenemos una astrónoma y ella se la pasa diciendo que sabe muchísimo de estrellas y planetas, pero no tiene ni idea qué es lo que le va a pasar a los de Sagitario en marzo. Hicimos funciones en muchísimos lugares, en centros culturales, en centros científicos, en colegios secundarios. Nos fuimos al interior del país y también viajamos a algunos países del exterior. Les cuento un caso particular que me hizo muy feliz a mí en un colegio secundario. El 9 de julio del 2016 se celebró el 200 aniversario de la Declaración de Independencia de mi país, de Argentina. Un colegio secundario de Bernal, que es un municipio que queda de Quilmes, que es un municipio que queda en el sur de la provincia de Buenos Aires, decidieron hacer un acto conmemorativo, pero un poco diferente. Un grupo de profesoras de matemática de ese colegio me llamó y me dijo que haga reír a los chicos con ciencia. Yo fui a ese colegio, les conté a todos la historia de los 5 premios Nobel argentinos y les hablé también de las desigualdades que hay entre mujeres y hombres en el ámbito científico. Les hablé de científicas mujeres que quedaron olvidadas. No sé si tiene mucho que ver con la independencia, la verdad, pero sí sé que muchos de esos chicos se fueron con la idea de 5 personas más o menos normales, más o menos comunes como ellos, que llegaron a ser premio Nobel. Y también, quizá alguno de ellos el día de mañana puede luchar contra estas desigualdades que hay entre hombres y mujeres. ¿Por qué fue importante para mí? Bueno, primero porque había muchísimos chicos. Yo salía al patio y era una alfombra de niños. La que está ahí chiquitita soy yo.
y el resto son todos los niños. La pasaron bastante bien, estaban bastante contentos. ¿Y por qué fue importante para mí? Estas son dos de las profesoras de matemáticas que organizaron ese acto. La morocha, de pelo cortito, se llama Alejandra Rumis, es una excelente profesora de matemática. La otra, de pelo un poco más larguito, también es una excelente profesora de matemática, se llama Susana Silveira y es mi mamá. Es como muy sabido que los científicos hablamos como difícil, ¿no? Que usamos palabras dificilísimas para quedar por aquí arriba y todos los demás por allá abajo, ¿no? Y, a ver, por ejemplo, si yo les cuento, en lo que investigo, ¿no? Ustedes me pueden preguntar, ¿qué investigás, Nadia? O sea, vamos a hacer esto. Me preguntan, ¿qué investigas, Nadia? A la cuenta de 3, ¿está bien? 1, 2, 3. Bueno, ya que me lo preguntan, yo les podría contar que trabajo en el estudio, desarrollo y caracterización de formulaciones liposomales. Estas bicapas lipídicas pueden encapsular diferentes tipos de macromoléculas y los complejos así formados pueden ser utilizados no solo como modelo de membrana, sino también en el tratamiento de diversas enfermedades. ¿Qué dijiste? ¿Que estudias qué? En cambio, yo podría decirles, yo hago liposomas. Los liposomas son como unas bolsitas microscópicas hechas de fosfolípidos que son componentes naturales de las membranas celulares. Dentro de esas bolsitas yo pongo fármacos o drogas que transporto dentro del cuerpo para el tratamiento de algunas enfermedades. Transporto drogas en el cuerpo. Soy como un narcotraficante, es verdad. Narcotraficante, pero bueno, ¿sí? Todo legal. Y ya que estamos, les cuento que las moléculas que yo encapsulo en estos liposomas son mucolíticos. Mucolíticos, nací para derrotar al moco. Yo voy a llenar pañuelos toda mi vida. Pero bueno, les cuento otra cosa más que suelo hacer en stand-up científico. Algo que hago siempre arriba del escenario. En Argentina tenemos 5 premios Nobel. 5 premios Nobel. De todos esos, mi preferido, pero por lejos, es César Milstein. A César Milstein le dieron un premio Nobel en 1984 por descubrir una forma de obtener anticuerpos en gran cantidad. Vamos por partes. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son moléculas que hay en el sistema inmune que reconocen cosas que para el cuerpo son malas y nos pueden enfermar, cosas raras que te pueden enfermar. Cosas raras, un virus, una bacteria, cosas raras. Raro, un perro con un pullover, raro. No tiene sentido poner un suéter a un perro, ya viene con suéter. Como está en la lista de accesorios del perro cuando lo compras. En Buenos Aires hasta le ponen zapatitos a algunos, dale. Pero bueno, los anticuerpos reconocen cosas raras que te pueden enfermar. César Milstein trabajaba estudiando cómo funcionaban estos anticuerpos y medio de casualidad llegó a tener un método para obtenerlos puros y en gran cantidad. ¿Qué pasaba? Los anticuerpos los produce una célula del sistema inmune que se llama célula B. B larga, tranqui, digamos. Como el que descubrió la célula no se molestó mucho por ponerle un nombre. Como, ¡ay, tengo esta célula genial que hace anticuerpos! ¿Cómo le pongo? Ah, dale, buen B. Capaz el hijo de este señor, de los hijos de este señor se llamaban Nene, Nena y Uy, no te vi venir. No sé si puedo mantenerte. La cosa es que esta célula B no crece en cultivo, no se deja domesticar. Si uno la pone ahí y le dice, haceme anticuerpos, no se deja, no quiere. Entonces, ¿qué hizo César Milstein? Agarró la célula B que no se dejaba domesticar, agarró una célula que sí se dejaba domesticar. ¡Listo! Por eso me gusta el descubrimiento de César Milstein, porque es simple, es una idea simple y perfecta. Y porque además yo estoy segura que todos los científicos de la época deben haber pensado, ¡ay, era así! ¿Cómo no lo vi?
Esto a mí me sirve para contar quién era César Milstein y qué son los anticuerpos monoclonales. Hablar de ciencia en tono de humor, en clave de humor, no le quita ni credibilidad ni seriedad. El humor ayuda a derribar el mito de que la ciencia es aburrida. Si uno se toma tomarte las cosas con humor hace que te sientas parte. Y si sos parte de algo, es mucho, mucho más fácil entenderlo. Entonces, mediante chistes te vas dando cuenta que la ciencia no es ni tan aburrida ni tan complicada como te fueron contando siempre. No hace falta ponerse serio para comunicar algo que es importante. Gracias.